Vamos a desarmar pieza por pieza esa maquinaria pero tan compleja que llevó a la crisis financiera de 2008. Un sistema que, fíjense, ni los más expertos vieron venir. Suena increíble, ¿no? ¿Cómo es que el sueño de tener una casa propia terminó en una pesadilla financiera para todo el mundo? Esa es la pregunta del millón. Para encontrar la respuesta hay que hacer algo clave, seguir la pista del dinero y, sobre todo, del riesgo. Y la respuesta, créanlo o no, está en una idea económica superpoderosa, la especialización. Piénsenlo así. La especialización es genial, ¿verdad? Cada persona es experta en lo suyo, todo es más eficiente. El problema es que, como vamos a ver, esto creó un monstruo, un sistema pero tan fragmentado, que al final nadie, absolutamente nadie, tenía el control. Ok, para entender el enredo, primero hay que ver cómo eran las cosas antes. Vayamos al principio de todo. ¿Cómo funcionaban las hipotecas en el modelo de toda la vida? Era algo, la verdad, mucho más simple. Antes, el modelo se llamaba originar para retener. ¿Y qué significa eso? Sencillo. El mismo banco que daba el préstamo, se lo quedaba. Ellos invertían en él, ellos cobraban mes a mes. O sea, el banco se jugaba su propio dinero. Por eso, tenían todo el interés del mundo en que el préstamo fuera bueno y se pagara a largo plazo. Lógico, ¿no? Entonces, resumiendo, un solo banco hacía todo. Era el que originaba el préstamo, el que invertía su plata y el que lo administraba. Todo en uno. Esto creaba una línea de responsabilidad súper clara. Si el préstamo salía mal, pues el banco perdía. Así de simple y directo. Bueno, ahora viene lo interesante. Vamos a ver cómo esa estructura tan simple, digamos que mutó. Se fragmentó hasta convertirse en una máquina increíblemente compleja y rápida. Y todo por la llegada de los especialistas. Y la pieza clave de esta nueva máquina fue algo llamado valor respaldado por hipotecas, o MBS por sus siglas en inglés. ¿Qué es esto? Imaginen que toman miles de hipotecas, las meten en un mismo paquete y venden pedacitos de ese paquete como si fueran, no sé, acciones o bonos, a inversionistas por todo el mundo. De repente, una hipoteca ya no era solo un préstamo entre una persona y un banco. No, ahora era una pequeña pieza de un rompecabezas financiero global. Y con esto, ¡boom!, explotó la especialización. Ese proceso simple de 3 pasos que vimos antes se convirtió en un ejército de especialistas, cada uno con una tarea súper específica. Uno solo tomaba la solicitud, otro analizaba el riesgo, otro empaquetaba las hipotecas, otro las vendía, y al final, un fondo de pensiones en la otra punta del mundo compraba un pedacito de todo eso. Aquí está la diferencia clave, el día y la noche. Pasamos de un mundo donde el riesgo se quedaba en casa, ¿recuerdan? Con el banco que daba el préstamo, a un mundo donde el lema era originar para distribuir. O sea, el objetivo ya no era tener un buen préstamo, sino venderlo lo más rápido posible. ¿El riesgo? Bueno, el riesgo se convirtió en el problema de alguien más. Claro, esta nueva máquina era una bestia hambrienta. Necesitaba más y más y más hipotecas para seguir funcionando, para empaquetar y vender. La pregunta es, ¿de dónde iban a sacar tantos préstamos? Y aquí es donde entra en juego una palabra que seguro han escuchado 1000 veces, subprime. ¿Qué es una hipoteca subprime? Pues básicamente es un préstamo otorgado a alguien que no cumple con los requisitos de crédito tradicionales. En pocas palabras, un préstamo más riesgoso. Miren, tradicionalmente, para dar un préstamo se miraban las 3 C. Colateral, o sea, el valor de la casa, crédito, el historial de pagos de la persona, y capacidad, sus ingresos para poder pagar. Bueno, pues durante el boom, estos 3 pilares que eran la base de todo, se vinieron abajo. De esas 3 C, muchos dicen que la más importante es el colateral, la casa. Y eso se mide con algo llamado relación préstamo-valor, o LTV. Es fácil. Si una casa vale 100,000 y el LTV es del 80%, significa que la persona puso 20,000 de su bolsillo. Ese 20% es un colchón de seguridad para el banco. ¿Pero qué pasó? Para 2006, los LTV estaban por las nubes, más del 95%. La gente compraba casas sin poner casi nada de entrada, o a veces nada. Esto fue una locura especulativa. ¿El peligro?
Si los precios de las casas dejaban de subir un poquito, esa gente quedaba bajo el agua, debiendo mucho más de lo que valía su casa. Y ojo, que no solo se relajaron con el colateral. La capacidad de pago también se fue por la ventana. Empezaron a aparecer los préstamos Low Doc y No Doc, que suena técnico, pero significa que nadie verificaba si lo que la gente decía que ganaba era verdad. El único objetivo era cerrar el préstamo y meterlo en la máquina. Entonces, tenemos el panorama completo, una máquina súper compleja que se alimentaba de préstamos cada vez más y más riesgosos. Era literalmente una bomba de tiempo. La pregunta ahora es, ¿qué fue lo que la hizo explotar? El corazón del problema fue un gigantesco conflicto de intereses. Pensemos en dos personajes. En el modelo antiguo estaba Roger. Él era cuidadoso porque si el préstamo salía mal, su banco perdía plata. Pero en el nuevo modelo estaba Angelo. A Angelo le pagaban comisión por cada préstamo que vendía. ¿Le importaba si era bueno o malo? Para nada. Su incentivo era firmar, vender y pasarle el problema a otro. El riesgo simplemente dejó de ser su problema. Y así se creó un círculo vicioso. Mientras los precios de las casas no paraban de subir, todo parecía perfecto. No se podía pagar la hipoteca, no pasa nada. Se refinanciaba con el nuevo valor de la casa y listo. Pero, ¿qué pasó en 2006? Los precios se estancaron y ahí se acabó la fiesta. La gente empezó a no poder pagar y esos impagos se extendieron como un incendio por todo el sistema financiero mundial. Y aquí viene uno de los mayores escándalos. Las agencias de calificación, las que se supone que son los árbitros del juego, le pusieron la nota más alta posible, un AAA, a paquetes de hipotecas que estaban llenos de basura, de préstamos de altísimo riesgo. Imagínense. Esto engañó a los inversionistas, les dio una falsa sensación de que estaban comprando algo súper seguro. Y uno se pregunta, bueno, con todo este lío, ¿dónde estaban los reguladores? Nadie veía nada, y la respuesta nos lleva de vuelta al principio de todo, la complejidad del sistema. Miren esta cita. Es de 2004, de un alto cargo de la Reserva Federal nada menos. Y es increíble. Dice que todo iba bien, que la mayoría de los nuevos dueños de casa no tenían problemas. Esto demuestra que ni siquiera los que estaban en la cima del sistema entendían la bomba que se estaba armando por debajo. Esto se conoce como el problema de cálculo del regulador. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema tan, pero tan especializado, es prácticamente imposible que un regulador, una agencia del gobierno, sepa tanto como los miles de especialistas que trabajan dentro de ese sistema. Cada uno conoce su pedacito, pero nadie, ni siquiera los que debían supervisar, tenía la foto completa. El sistema sencillamente se volvió demasiado complejo de entender. Y esto nos deja con una pregunta final, una que da un poco de vértigo. La especialización es el motor de nuestra economía, nos ha hecho increíblemente productivos, pero al mismo tiempo ha creado sistemas de una complejidad que nos supera. La gran pregunta que sigue en el aire es, ¿podemos realmente controlar algo que hemos diseñado para ser demasiado complejo de entender?